Saludos a todos, estamos en el día 107.1 de 2, seguimos con el Nuevo Testamento, introducción a las epístolas de San Pablo. Al hablar de epístolas estamos hablando de las cartas de San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Epístolas de San Pablo. Introducción. Datos biográficos. Nació San Pablo en Tarso de Cilicia, hacia el año 10 de nuestra era, de una familia judía de la tribu de Benjamín. Ya desde su juventud recibió de Gamaliel en Jerusalén una profunda educación religiosa según las doctrinas fariseas. Encarnizado perseguidor de la naciente iglesia cristiana, sufrió un brusco cambio en el camino de Damasco por la experiencia profunda de Jesús resucitado, experiencia que le llevó a descubrir la verdad de la fe cristiana y su misión especial de dar a conocer la persona de Jesús a los gentiles. Después de aquel momento, hacia el año 33, dedica toda su vida activa al servicio de Cristo. Después de permanecer en Arabia y de volver a Damasco, donde ya predica, sube a Jerusalén hacia el año 37, cuando se retira a Siria, Sicilia. De allí le lleva consigo Bernabé a Antioquía como colaborador suyo. En una primera misión apostólica, al principio de los años 40, anuncia el Evangelio en Chipre, Panfilia, Pisidia y Licoania, según el libro de los Hechos. A partir de este momento, utiliza su nombre romano de Pablo, con preferencia al nombre judío Saulo, y empieza a destacar sobre su compañero Bernabé. En un segundo viaje misionero, ya bajo su entera responsabilidad entre los años 47 y 51, llega a Europa. En el verano del 51 encuentra en Corinto con Galión. Después sube a Jerusalén para intervenir en la asamblea apostólica, en la que en parte por influencia suya se admite que la ley judía no obligue a los cristianos convertidos del paganismo, al mismo tiempo que se les reconoce oficialmente por los responsables de las iglesias su misión de apóstol de los gentiles. Luego vuelve a partir para nuevos viajes apostólicos entre los años 50 y 52 y otro entre los años 53 al 58. El año 58 es detenido en Jerusalén y mantenido en prisión en Cesarea de Palestina hasta el 60. En el otoño del 60, el procurador Festo le remite con escolta a Roma, donde Pablo permanece 2 años, del 61 al 63. Tradiciones antiguas apoyadas por las epístolas pastorales afirman que 2 años después el proceso fue sobreseído por falta de pruebas y quedó en libertad. Quizás se dirige entonces a España según su deseo. Un nuevo cautiverio en Roma, atestiguado por la tradición, culminó con el martirio de Pablo entre los años 64 y 68. Personalidad de Pablo. Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se entrega sin medida a un ideal.
y este ideal es esencialmente religioso. Dios es todo para él, y a Dios sirve con una lealtad absoluta, primero persiguiendo a los que consideraba herejes, luego predicando a Cristo cuando por revelación ha comprendido que sólo en Él está la salvación. Este celo incondicional se traduce en una vida de abnegación total al servicio de aquel a quien ama. El sentimiento de su singular elección suscitó en él inmensas aspiraciones, cuando confiesa su solicitud por todas las iglesias, cuando afirma haber trabajado más que los demás, cuando pide a sus fieles que le imiten. No lo hace por arrogancia, más bien se trata de la legítima y humilde satisfacción de un santo. Se reconoce como el último de todos, ya que fue perseguidor, y sólo a la gracia de Dios atribuye las grandes cosas que se realizan por su intervención. Predicación de San Pablo. Su predicación es ante todo querigma apostólico, proclamación Cristo crucificado y resucitado conforme a las Escrituras. Su evangelio es el evangelio de la fe común, solo que con una aplicación especial a la conversión de los gentiles. En la línea universalista inaugurada en Antioquía, Pablo se siente solidario de las tradiciones apostólicas. Las citas cuando se les presenta la ocasión, las supone siempre y ciertamente les debe mucho. Parece no haber conocido en vida a Cristo, pero conoce sus enseñanzas. Además es también un testigo directo y su irresistible convicción se apoya con una experiencia personal porque también él ha visto a Cristo. Ha sido favorecido con revelaciones y éxtasis, lo que ha recibido de la tradición. Puede también atribuirlo y con entera verdad a las comunicaciones directas del Señor. No era hombre de fantasía, a juzgar por las imágenes que emplea pocas y corrientes, el estadio, el mar, la agricultura, la construcción. Es más bien un cerebral. Argumenta en ocasiones como rabino, según los métodos exegéticos recibidos de su ambiente y de su educación, pero su genio hace soltar los límites de aquella herencia tradicional y hace pasar una doctrina profunda a través de canales un tanto anticuados para nosotros. Pablo posee también una cultura griega aceptable, recibida quizás desde su infancia en Tarso, enriquecida por reiterados contactos con el mundo grecorromano. Esta influencia se reflejó en su modo de pensar, lo mismo que en su lenguaje y en su estilo. Cita autores clásicos si la ocasión se presenta y conoce ciertamente la filosofía popular basada en el estoicismo. Maneja corrientemente el griego como una segunda lengua materna y con pocos semitismos. Es el griego de su tiempo, elegante pero sin pretensiones aticistas. Incluso a veces su expresión es incorrecta e incompleta, pues el molde del lenguaje resulta incapaz para contener la presión de un pensamiento demasiado rico o de emociones demasiado vivas. Las epístolas de Pablo. Las epístolas atribuidas a Pablo son escritas de ocasión, no tratados de teología, verdaderas cartas con el formulario entonces en uso, no son ni cartas puramente privadas, ni epístolas puramente literarias, sino exposiciones destinadas a lectores concretos y en último término a todos los fieles de Cristo. No hemos de buscar pues en ellas una formulación sistemática y completa del pensamiento del apóstol. Hemos de suponer siempre en el fondo la palabra viva de la que son comentarios sobre sus puntos particulares.
mas no dejan de ser por eso extraordinariamente valiosas, tanto más cuanto que su riqueza y variedad nos permiten encontrar verdaderamente lo esencial del mensaje paulino. Recorriendo las diversas epístolas según el orden cronológico que no es el del canon del Nuevo Testamento, donde han sido ordenados según su extensión decreciente, podemos distinguir la evolución del pensamiento teológico de Pablo. En la traducción mantenemos el orden del canon, pero en esta introducción las presentamos según el orden cronológico más probable. Primera epístola a los tesalonicenses. Pablo evangelizó Tesalónica entre el otoño del 49 y la primavera del 50. Ahora, verano del 50, se encuentra en Corinto, acompañado de Silas y Timoteo. Este último ha realizado una visita a los cristianos de Tesalónica. De allí trae noticias sobre la continuación de la compañía de los judíos contra Pablo, que obligó al apóstol a marcharse de la ciudad. Trae también Timoteo algunas preocupaciones de los cristianos sobre su fe, y en particular sobre la próxima venida del Señor y sobre la suerte que tendrán los cristianos que hayan fallecido cuando el Señor venga. Pablo no puede ir a visitarlos, por eso les escribe esta carta, el primer escrito de Pablo que conocemos. La carta tiene dos partes. La primera es una acción de gracias por la vida de esta comunidad. La segunda intenta hacer una aclaración sobre el tema de la venida del Señor y la suerte de los cristianos difuntos. Primero, acción de gracias por la vida de la comunidad. Tras el breve saludo epistolar, Pablo, con Silas y Timoteo, se desahoga en una oración de acción de gracias por la vida cristiana de la comunidad en la que florecen las tres virtudes básicas del cristianismo: fe, esperanza y caridad. Los motivos que impulsan esta acción de gracias son: a. La buena acogida del mensaje que desde un principio han demostrado los tesalonicenses y por la comunicación del Espíritu que la ha refrendado. Por eso esta comunidad es un modelo para las otras. B. Porque la evangelización de Pablo entre ellos, a pesar de las dificultades, pudo ser sincera y noble y desarrollarse con una conducta limpia, justa e irreprochable, no siendo una carga para nadie. C. Porque las dificultades y persecuciones han tenido como efecto el afianzamiento de la fe y han probado que el mensaje transmitido por Pablo es palabra de Dios. Literal D. Porque el no poder ir a verlos de nuevo ahora está contribuyendo a que se acreciente el cariño que siente por ellos. Impedimento que ahora obstaculiza su visita lo atribuye Pablo, según la ideología del Antiguo Testamento, a Satanás, el autor de todas circunstancia que se opone a la evangelización. E. Porque las buenas noticias traídas por Timoteo le llenan de alegría y le proporcionan nuevos motivos de vida y consuelo. Punto 2. La venida del Señor. Las primeras comunidades cristianas esperaban una gloriosa venida del Señor que instauraría una nueva era de paz y amistad con Dios para los creyentes. Parece que el mismo Pablo, en el principio de su ministerio, no es ajeno a esta esperanza de la próxima venida del Señor. Pablo aprovecha esta preocupación de los tesalonicenses para inculcarles la actitud más conveniente en esta espera. Traza así el apóstol las líneas características de una comunidad cristiana en espera escatológico. Ok, vamos a terminar este video aquí. Continuaremos en el siguiente video. Gracias por su atención.